¿Cómo dibujar graffiti 3D? Lo primero que he hecho en esta ocasión son estructuras en 3D. Cada uno tiene una perspectiva, eso significa que va hacia un lateral. Ahora estoy haciendo la primera letra. La primera será la letra S. He hecho una especie de cubo, lo he dividido en 4 partes para encontrar el centro y ahora estoy haciendo la letra. Hasta aquí todo bien. Parece simple, pero tenemos que tener en cuenta la perspectiva y en los 3D también. Por eso, si en esta ocasión los 3D van hacia abajo y la derecha, la letra de los 3D irá al mismo sentido. Y si es curva, lo único que tenemos que considerar que el 3D tiene también curvas. No es tan difícil. Realmente es como si fuera una pieza o un wheel style. En la siguiente letra, por ejemplo, estoy haciendo aquí una línea que va a hacer que divida esta parte. Voy a eliminarla. Así, de un cubo voy creando una nueva letra. Imaginamos una letra I que está doblada. Entonces, esta línea es la que hace el 3D que va en paralelo siempre, respetando las perspectivas. Y ahora borro el sobrante que no quiero. Continúo el dibujo que está por debajo y ahora empiezo a marcar la siguiente letra, que va a ser la letra M. Por eso estoy haciendo esta pequeña línea dividiendo la parte de abajo y central. Y como tiene esta línea, tiene que ir al mismo ángulo. Y como esto tiene una parte elevada, pues tiene que seguir la misma perspectiva. Lo que pasa es que la letra M va a cada dirección en la parte central y así se vería. Y en esta parte, pues bueno, sería un poquito más de lo mismo. Siempre la parte de los 3D, os vuelvo a repetir que va en la misma dirección del 3D. Así que la línea de arriba, como veis, va en este ángulo y aquí una pequeña línea que va hacia abajo. La siguiente letra voy a cortarla por aquí y otro corte por aquí, porque va a ir una letra P que va a estar por detrás de la siguiente letra. Simple, ¿verdad? Pues eso es lo que estoy poniendo en esta palabra. Ya he hecho la letra L y ahora la siguiente letra que estoy marcando ahora mismo es la letra E. Es simple, pero haciéndole una buena perspectiva, unos buenos 3D que siga la línea continua, se vería perfectamente. Y lo más intrigante es la parte de la sombra. Así que vamos a pasarla, la parte que está bien, a bolígrafo para luego borrar las partes sobrantes como el lápiz, que no quiero que se visualicen. Intentamos que este tipo de dibujos que son 3D tengan la línea más fina posible para que luego sea casi invisible. Y hay pequeños detalles que no estaban dibujados, como este de aquí atrás que pasa por debajo y que no se nos escape. Igual como si esto es curvo, esta parte sería similar. Y ahora es la magia del borrar. Y recuerda de no doblar la página, borramos hacia afuera. Y esta es la parte que mucha gente falla. En esta ocasión estoy metiendo primero la parte oscura porque tiene un degradado aquí ya que es curvo. Y siempre voy, en esta ocasión, de oscuro a claro. La siguiente, esta parte clara, estos son rotuladores al agua y esta es la parte que sería como que le da la claridad, ni sombra ni luz. Por eso tiene este color. La parte más oscura es la que tiene esta oscuridad. Y en esta ocasión, que tiene el mismo ángulo que la letra S visible, pues tendría el mismo color. Lo bueno de los rotuladores a base de alcohol que sí que queda muy liso lo que es el color. Lo malo es que siempre traspasan, así que os recomiendo poner un folio o un plástico debajo de la página para que no manche los dibujos que están debajo. Como veis, he hecho un pequeño avance en la parte de los colores y luces y va cogiendo esto volumen. Entonces estoy dibujando la sombra proyectada para crearle una sombra en la siguiente letra y este sería el color base, que es el mismo que tienen la S y la I. Y luego vamos a enseñar unos pequeños trucos. Cómo hacer que solamente tengo 4 colores y estoy haciendo un diseño en 3D. También os digo que cuando secan estos rotuladores cambian un poco el color, se ponen más claros, porque ahora mismo como están húmedos tienen más oscuridad. Esta sería la parte de la E donde le da mucha sombra, así que va totalmente de oscuro y en las otras dos partes igual. En esta cara de la P tendría la misma parte que el ángulo de la M de la parte de abajo y de arriba, por eso tiene este color.
Realmente tiene un pequeño ángulo diferente, pero no importa porque vamos a dejarlo así, aunque siempre podemos darle algunos toques. Y ahora vamos a decir cómo, porque no solamente existen los rotuladores. Y por ejemplo, en la letra E, si veis, tiene el ángulo donde le daría la luz, pero cambia un poquito, así que tendría que darle 2 veces, pero dejando el secado para que coja un color más oscuro. Resumidamente, es el color más claro, pero si le doy 2 veces, cuando está seco, se pone un poquito más oscuro. Y para que lo visualicéis bien, la parte de la L la estoy haciendo del mismo color para luego darle una capa secundaria a la E. Y por cierto, también quiero anunciaros de que estoy ya a punto de sacar el siguiente libro de abecedarios de graffiti, donde vienen 2 abecedarios totalmente diferentes de letras en 3D. Y esta es la prueba de fuego. Como he dicho antes, con el mismo color le doy 2 veces para oscurecerlo. Como vais a visualizar ahora, se va a ver más oscuro. También hay que esperar para ver el resultado. No se puede cantar victoria tan pronto. Y como dije antes, voy a darle de nuevo a la letra E. Esta es la parte que ahora mismo está húmedo, pero una vez que seque se notará igualmente la diferencia. Así que estos son pequeños trucos que se pueden hacer. También se pueden utilizar lápices de madera, pero siempre hay que esperar a que seque. Y no puede faltar lo que es la sombra proyectada debajo de nuestras letras. También se puede hacer en la parte de atrás como si estuviera apoyada en una pared, y en esta ocasión lo estoy haciendo como si estuviera flotando del suelo. Y es una pasada, y la verdad que es una de las técnicas que más me gusta, hacer que las letras floten. Y lo del lápiz, este es un truquito que puedo hacer encima degradado, porque el papel, siendo rotuladores base alcohol, seca muy rápido. Y como veis, queda súper fino esto que estoy haciendo ahora mismo con el lápiz. Se le puede ir dando con colores oscuros, incluso con negro que no lo voy a utilizar, o con colores claros como el blanco que sí voy a utilizarlo. Y esto es una pequeña sombrita que le estoy añadiendo a las letras para darles más profundidad y que una o otra estén delante o atrás. Y le puedo ir dando también el tema de la sombra proyectada como en esta parte, o algunos degradados para hacer que las letras estén más giradas. Y a todo esto, recuerda que este canal es de tutoriales de graffiti, donde puedes encontrar algunos como estilo Will Style, el Blockbuster, el 3D. Aparte, este es a papel, pero también lo hay a spray. Y poco a poco vamos haciendo una gran historia y lista de tutoriales de graffiti. Y bueno, este es de los pocos tutoriales de 3D, pero os prometo que van a ver más próximamente. Y estos son los brillos que también estoy utilizando. Un Posca, que es un rotulador acrílico, para darle algunos efectos más destacados. Estos son los lápices Faber-Castell Policromo, los rotuladores Tone Food Shop, que lo compré en Amazon muy barato y tal, y los Uniposca. Recuerda que en la descripción de este vídeo están mis libros.